Los rumores en la sala de conferencias de la Planta 40 llevaban semanas propagándose. Sebastian Cole, el despiadado jefe mafioso que gobernaba el imperio Blackstone con mano de hierro, ya no podía ignorarlos. Arya Bennett, la mujer de la limpieza del turno de noche, una joven frágil con inquietantes ojos ámbar que era muy reservada, había sido vista accediendo a zonas restringidas después de medianoche. Las cámaras de seguridad la captaron merodeando por los ordenadores del departamento financiero, colándose en la sala de servidores cuando creía que nadie la veía e incluso conectando dispositivos USB a máquinas que contenían los datos más sensibles de la organización. Con la guerra clandestina contra la familia Moretti llegando a un punto crítico y los rumores de un topo dentro de su imperio, Sebastian no podía arriesgarse a una posible traición. En su mundo, los traidores solo tenían un destino. Esa noche, él mismo la seguiría. Lo que descubrió no solo cambiaría por completo su opinión sobre esta misteriosa señora de la limpieza, sino que también sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre la confianza, el sacrificio y la redención. Míralo hasta el final para comprender por qué a veces la persona más destrozada es la que tiene más fuerza, y por qué un poderoso jefe de la mafia, que no confiaba en nadie, decidió proteger a una mujer que no tenía nada que perder. Si esta historia te conmueve, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Porque a veces las personas más inesperadas nos enseñan las lecciones más importantes sobre lo que realmente importa en la vida. Sebastian Cole se despertó a las 5 de la mañana, como todos los días, en el ático del edificio más alto de Manhattan. La luz de una ciudad que nunca dormía se filtraba a través de los ventanales de cristal reforzado y bañaba un espacio habitable de más de 300 metros cuadrados, diseñado por los mejores arquitectos del mundo. Todo era impecable, desde el sofá de cuero italiano negro, valorado en cientos de miles de dólares, hasta el cuadro abstracto de un famoso artista colgado en la pared, pasando por el equipo de sonido que reproducía automáticamente música clásica suave cada vez que salía del dormitorio. Sin embargo, ninguno de esos lujos podía ocultar el frío que se filtraba en cada rincón de la casa. No había risas, ni calidez, solo el pesado silencio de un lugar demasiado grande para un hombre y un niño. Sebastián entró en el cuarto de baño de mármol y se miró en el espejo. El rostro frío marcado por una leve cicatriz que iba desde la sien hasta la mejilla izquierda, un rastro del fallido asesinato de hacía 9 años. Sus ojos gris acero no mostraban cansancio, a pesar de que solo había dormido 3 horas la noche anterior. Su mente seguía dando vueltas a la misteriosa mujer de la limpieza y a las imágenes de las cámaras de seguridad. Acababa de ponerse su habitual traje negro de 3 piezas cuando se oyó un suave golpe en la puerta. Ethan estaba en la puerta del dormitorio de su padre. Su cabello negro, ligeramente rizado, igual que el de Sebastian, todavía despeinado por el sueño. Sus grandes ojos se levantaron con una tímida esperanza. «Papá, ¿puedo desayunar contigo?» La voz del niño de 8 años era muy baja, como si temiera que lo rechazaran. Sebastián miró a su hijo y en ese momento el hielo del rostro del jefe de la mafia se derritió un poco. Asintió con la cabeza, puso una mano sobre el hombro de Ethan y lo acompañó al comedor, donde la niñera había preparado el desayuno. Se sentaron uno frente al otro en una mesa con capacidad para 20 personas, pero con solo 2 platos en un extremo. Ethan comía despacio, mirando a su padre como si quisiera decir algo. Sebastián notó la inquietud en los ojos de su hijo, dejó el cuchillo y le preguntó si había algo que quisiera decir. Ethan dudó antes de preguntar por qué su padre nunca volvía a casa para cenar. ¿Por qué no le dejaban ir al colegio como los demás niños? ¿Por qué no tenía amigos? Y finalmente, la pregunta que dejó a Sebastián paralizado. ¿Por qué su madre no estaba allí con ellos? La habitación pareció convertirse en hielo. Sebastián miró a los ojos claros de su hijo, unos ojos iguales a los de la mujer que lo había traicionado, y sintió el dolor familiar retorciéndose en su pecho. No podía decirle la verdad a Ethan, que su madre había vendido información al enemigo,
que casi había destruido el imperio que su padre había construido con sangre, que le había perdonado la vida solo porque llevaba a Ethan en su vientre, que había huido y luego había muerto al dar a luz. Así que solo le dijo que la madre de Ethan se había ido muy lejos y no podía volver. Y le prometió que intentaría volver a casa antes y que encontraría la manera de que Ethan tuviera amigos. Ethan asintió y trató de sonreír, aunque sus ojos seguían tristes. A las 7:00 de la mañana, Sebastián salió del ático, dejando a Ethan con la niñera y dos guardaespaldas que lo vigilaban las 24 horas del día. En el ascensor privado que bajaba al sótano, se miró en el espejo y vio que su rostro había recuperado su habitual frialdad. En el Maybach negro que se deslizaba por las calles de Manhattan, Sebastián pensó en su exmujer, en la noche en que descubrió la traición, en la mirada de sus ojos cuando la pilló copiando datos clasificados para Víctor Moretti. Había amado, había confiado en ella, se había abierto a ella y ella lo había apuñalado por la espalda sin dudarlo. Desde ese momento, Sebastián juró que nunca volvería a confiar en ninguna mujer. Su corazón se había congelado por completo y solo quedaba un pequeño rincón para Ethan. Y ahora se dirigía a Blackstone Empire para decidir el destino de una mujer de la limpieza con inquietantes ojos ámbar, a quien sospechaba de traicionarlo de la misma manera. El edificio del Imperio Blackstone se alzaba en el centro del distrito financiero de Manhattan como una fortaleza de cristal y acero, con 60 pisos de altura. Su silueta se recortaba contra el cielo gris y apagado de una mañana de invierno. Para el mundo exterior, era la sede de una de las corporaciones de inversión más poderosas de Estados Unidos, que gestionaba decenas de miles de millones de dólares en activos y poseía acciones en innumerables empresas, desde inmobiliarias hasta tecnológicas. Pero para aquellos que sabían ver más allá de la brillante superficie, Blackstone Empire era el corazón de un imperio en la sombra que controlaba toda la costa este, desde casinos secretos hasta redes de préstamos usureros, desde tráfico de armas hasta contratos de los que nadie se atrevía a hablar a la luz del día. Sebastián salió de su ascensor privado en la planta 40, donde solo aquellos en quienes más confiaba podían poner un pie. Dos guardaespaldas vestidos con trajes negros permanecían rígidos como estatuas a ambos lados de la puerta y se inclinaban al pasar su jefe. El pasillo que conducía a la sala de conferencias principal estaba revestido con una gruesa moqueta y las paredes estaban decoradas con pinturas clásicas valoradas en millones de dólares. Sin embargo, el aire era frío y sofocante. Dentro de la sala de conferencias, 12 hombres ya estaban sentados alrededor de una mesa de roble negro de más de 10 metros de largo. Eran los lugartenientes más importantes de Sebastián. Cada uno de ellos controlaba un sector de su imperio, y cada uno sabía que la lealtad era lo único que lo mantenía con vida. Sebastián ocupó la silla a la cabecera de la mesa sin decir una palabra, y dejó que su mirada recorriera cada rostro. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. La reunión comenzó con un informe sobre la guerra con la familia Moretti. Víctor Moretti había atacado dos de las operaciones de Sebastián en el último mes, matando a 4 hombres y robando un cargamento de armas por valor de $2 millones. Se estaba volviendo cada vez más agresivo, como si supiera cada movimiento que haría el Imperio Blackstone antes de que ocurriera. Sebastián escuchó en silencio, con sus ojos gris acero sin revelar nada, hasta que Daniel Mercer, el jefe de seguridad, se levantó y arrastró a un hombre a la sala. El hombre se llamaba Marco, tenía 32 años y era responsable de logística desde hacía 5 años. Marco estaba esposado, con la cara magullada y los ojos desorbitados por el pánico, mientras lo obligaban a arrodillarse ante Sebastián. Daniel informó fríamente que habían descubierto que Marco llevaba 3 meses vendiendo información a Moretti, incluidos horarios de transporte y listas de instalaciones secretas. Marco lloraba y suplicaba, diciendo que lo habían obligado, que Moretti había amenazado a su familia, que no había tenido otra opción. Sebastián se levantó y se colocó frente al traidor, y la sala pareció congelarse. Miró a Marco con ojos desprovistos de piedad y dijo con una voz aterradoramente suave que en este mundo
Todo el mundo tenía una opción, y Marco había elegido mal. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Sebastián sacó la pistola que llevaba oculta en su traje y disparó un solo tiro en la frente de Marco. El disparo resonó en la sala sellada como un trueno, y luego solo quedó el silencio. El cuerpo de Marco se desplomó en el suelo y la sangre se extendió por la costosa alfombra. Sebastián guardó tranquilamente la pistola y volvió a su asiento como si acabara de terminar un tedioso trámite burocrático. Los 11 hombres que quedaban en la sala apenas se atrevían a respirar. Era un recordatorio de que la traición solo tenía un final, y Sebastian Cole nunca dudaba a la hora de actuar. Después de que se llevaran el cuerpo, Daniel Mercer se quedó para informar a Sebastián en privado sobre otro asunto. Abrió su ordenador portátil y proyectó las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio en la pantalla. Sebastián vio a la delgada mujer de la limpieza, con el pelo castaño recogido en un moño alto y los ojos ámbar bajos, mientras empujaba su carrito por el pasillo. Pero lo que vino después fue lo que le llamó la atención. La cámara la mostraba entrando en la oficina de finanzas 5 noches seguidas durante la semana anterior. Cada vez permanecía entre 45 minutos y más de una hora, sentada frente al ordenador, escribiendo sin parar e incluso conectando una memoria USB al puerto. Daniel sugirió arrestarla inmediatamente e interrogarla utilizando los métodos habituales de la organización, pero Sebastian le ordenó que se detuviera. Algo no cuadraba. Si era una espía, ¿por qué actuaba de forma tan abierta? Si vendía información, ¿dónde estaba el dinero? Era evidente que seguía siendo pobre. Sebastián se quedó mirando la pantalla, el rostro cansado pero intensamente concentrado de Ara Bennett, y decidió que encontraría la respuesta por sí mismo antes de tomar medidas. A las 10 de la noche, cuando los últimos empleados de Blackstone Empire abandonaron el edificio y las luces de las oficinas se apagaron lentamente, Arya Bennett comenzó su turno. Sacó el pesado carro de limpieza del almacén del sótano, entró en el ascensor de servicio y pulsó el botón para subir. En el espejo del ascensor se vio a sí misma y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El cabello castaño oscuro que antes peinaba cuidadosamente en los salones más caros de Nueva York, ahora lo llevaba recogido con una goma elástica barata. Los ojos ámbar que antes se iluminaban al analizar complejos informes financieros, ahora estaban hundidos por la falta de sueño, con ojeras como moretones debajo. Sus pómulos estaban más marcados porque había perdido casi 10 kilos en los últimos 3 años. Las comidas que se saltaba para ahorrar dinero para la medicina de Lucas estaban consumiendo lentamente su cuerpo desde dentro. El uniforme azul oscuro de conserje le quedaba holgado. Tenía que remangarse las mangas 2 veces para que le quedaran bien, y las zapatillas gastadas con los tacones desgastados eran lo único que conservaba de su antigua vida. Se miró las manos, los dedos que antes volaban sobre los teclados moviéndose. Millones de dólares, ahora ásperas y agrietadas por los productos químicos de limpieza. Se cortaba las uñas casi hasta la piel para que no se engancharan al fregar los inodoros. Tenía 28 años, pero aparentaba más de 35. El ascensor se detuvo en la planta 15 y Arya comenzó su trabajo habitual. Empujó el carrito por cada oficina, recogiendo basura, limpiando escritorios, aspirando alfombras, puliendo cristales. Cada habitación le recordaba lo que había perdido. Los escritorios de roble pulido, como el que una vez tuvo en Morgan Whitfield, las pantallas de ordenador llenas de gráficos financieros, como los que trabajaba cada día, los certificados en las paredes, como los que una vez se enorgullecía de poseer antes de que le quitaran todo. Se detuvo ante una oficina con paredes de cristal, con vistas a Manhattan por la noche, las luces de la ciudad brillando como 1 millón de estrellas caídas a la tierra. 3 años antes, se había parado frente a una ventana como esta, con un elegante traje gris, el cabello profesionalmente rizado, una taza de café en la mano, sintiendo que el mundo estaba a su alcance. Arya Bennett, de 25 años, la analista financiera más joven en ser ascendida en Morgan Whitfield, a quien sus colegas llamaban un prodigio de los datos, la que podía mirar un balance y ver anomalías que nadie más podía ver.
Esa imagen se hizo añicos como cristales rotos al volver el recuerdo de aquel fatídico día. Recordó aquella mañana en la que estaba a punto de presentar su informe en el que denunciaba a Richard Whitfield, el director financiero de la empresa, por blanqueo de dinero. Había reunido pruebas durante 2 meses, con cuidado y discreción, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero había sido ingenua. Richard Whitfield conocía cada paso que ella iba a dar. Lo había preparado todo. Y cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe a las 9 de la mañana, no eran sus superiores los que venían a por el informe, sino 2 agentes federales con una orden de arresto. Argia recordaba el frío de las esposas alrededor de sus muñecas, el tintineo del metal resonando en la silenciosa oficina. Recordaba las miradas de sus colegas, que antes la admiraban y ahora la miraban como si fuera una delincuente. Recordaba los susurros, los murmullos y, sobre todo, el rostro de Richard Whitfield al final del pasillo, sonriendo triunfante mientras se la llevaban. La había incriminado por malversar $8 millones con pruebas tan perfectas que ni siquiera su abogado podía refutarlas. Arya parpadeó y se apartó del recuerdo. Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo. Ya no tenía fuerzas para llorar. Apretó con fuerza el mango de la fregona, recordándose a sí misma que no tenía derecho a derrumbarse. No ahora. No mientras Lucas aún la necesitara. Continuó trabajando, limpiando cada baldosa, fregando cada rincón y esperando el momento en que pudiera colarse en la oficina de finanzas. Recordó la contraseña que había visto escribir a un descuidado analista junior a principios de esa semana para continuar con su investigación secreta. Una investigación que no sabía que estaba siendo vigilada cada segundo por los ojos gris acero de Sebastian Cole. A las 5:06 de la madrugada, Arya se detuvo para descansar en un rincón oscuro del pasillo de la planta 20, donde las cámaras de seguridad no llegaban. Se sentó en el frío suelo, con la espalda apoyada en la pared, con las piernas doloridas tras 5 horas de pie. Sacó el viejo teléfono del bolsillo. La pantalla tenía una larga grieta que iba desde la esquina superior izquierda hasta el centro, y su corazón casi se detuvo cuando vio 3 llamadas perdidas del Dr. Thompson, el cardiólogo que trataba a Lucas. Nadie llamaba después de medianoche a menos que pasara algo grave. Con manos temblorosas, devolvió la llamada, y cada tono se alargaba hasta el infinito. El Dr. Thompson respondió de inmediato, con voz grave y baja, y le dijo que acababa de revisar los últimos resultados de las pruebas de Lucas y que la situación no era buena. La válvula cardíaca del niño se estaba debilitando más rápido de lo esperado, y si no se le realizaba una cirugía de reemplazo en un plazo de 3 meses, su corazón no aguantaría mucho más. Arya se mordió el labio hasta sangrar y se obligó a mantener la voz firme mientras preguntaba por el coste. La cifra que le dio el doctor Thompson fue como una puñalada en el pecho: $300,000, incluyendo la cirugía, la recuperación, la medicación y el seguimiento a largo plazo. Y como Arya estaba a la espera de juicio por un delito de malversación, ninguna compañía de seguros la aceptaba y ningún programa de asistencia médica le cubría los $300,000. Con un salario de conserje de $12 la hora, tendría que trabajar sin comer ni dormir durante más de 10 años para ganar esa cantidad. Y a Lucas solo le quedaban 3 meses. El Dr. Thompson añadió que lo sentía, que ojalá pudiera hacer más, pero que el hospital tenía sus normas y no podía realizar la cirugía sin una garantía financiera. Arya tragó saliva con dificultad, sintiendo como si estuviera tragando un carbón ardiente. Luego dijo con una calma sorprendente que lo entendía, que encontraría una manera y pidió tiempo. Cuando terminó la llamada, Arya se quedó mirando la pantalla negra del teléfono y la pared que había construido durante 3 años para contenerse. Las lágrimas comenzaron a brotar. Pensó en sus padres, en el accidente de coche de hacía 9 años que se los había llevado en una sola noche. Recordó la llamada de la policía a las 3 de la madrugada. Recordó el llanto de Lucas cuando le dijo que sus padres nunca volverían a casa. Tenía 19 años y acababa de empezar su segundo año de universidad. Y de repente tuvo que convertirse en madre, padre, todo para un niño de 9 años que estaba aterrorizado y afligido. Se tomó un año sabático para estabilizar todo.
Trabajó en 3 empleos a la vez para pagar el alquiler y cuidar de Lucas, y luego volvió a las clases nocturnas mientras trabajaba durante el día. Se había graduado como la mejor de su clase, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque no tenía derecho a fracasar. Lucas necesitaba que ella tuviera éxito. Lucas necesitaba que ella fuera fuerte, y ella lo había conseguido hasta que Richard Whitfield lo destruyó todo. Ahora, sentada en un rincón oscuro de un edificio que pertenecía a otra persona, Arya miró sus manos bajo la tenue luz, dedos que una vez habían tecleado para analizar transacciones por valor de millones de dólares, que habían firmado informes capaces de cambiar mercados enteros, y que ahora estaban rojos y agrietados de fregar suelos y retretes. Hacía mucho tiempo que no se pintaba las uñas, y el olor de los productos químicos de limpieza parecía incrustado en cada línea de sus huellas dactilares. Pero Arya no lloraba. Había llorado demasiado en los primeros meses después de su arresto. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Ahora solo sentía una fría determinación surgiendo en su interior. $300,000, 3 meses, un juicio que podría enviarla a prisión durante 20 años y un hermano muriendo lentamente porque no había dinero para salvarlo. No tenía derecho a rendirse. No tenía derecho a caer. Tenía que seguir luchando. Tenía que encontrar pruebas de su inocencia. Tenía que desenmascarar a Richard Whitfield antes de que destruyera por completo su vida y la de Lucas. Arya se levantó, se secó los ojos, aunque no había derramado ninguna lágrima, y empujó su carro de limpieza hacia el ascensor. Esa noche, después de terminar su trabajo, volvería a colarse en la oficina de finanzas para seguir rastreando el dinero sucio de Richard Whitfield. No sabía que, varios pisos más arriba, Sebastian Cole estaba sentado en la oscuridad de su oficina, observándola en directo a través de las cámaras de seguridad y esperando a ver qué haría a continuación. Sebastian estaba sentado solo en su oficina privada en la planta 40, con la única luz de la habitación procedente de la enorme pantalla de ordenador que tenía delante. Ya eran más de las 2 de la madrugada y Blackstone Empire estaba envuelto en silencio, pero él no tenía intención de irse a casa. En la pantalla, la imagen de Arya Bennett aparecía con gran detalle gracias a las cámaras de alta resolución que había instalado en todo el edificio. La vio empujar el carro de limpieza hacia el ascensor, la vio limpiar cada oficina con movimientos mecánicos. Como una máquina, la vio sentarse en un rincón oscuro del pasillo y mirar fijamente su teléfono. No podía oír la conversación, pero veía cómo se le encogían los hombros, cómo le temblaban las manos alrededor del teléfono, cómo se mordía el labio como si estuviera conteniendo algo. Sebastián rebobinó las imágenes un mes y volvió a ver el comportamiento de Arya noche tras noche una y otra vez. Llevaba horas haciéndolo, analizando cada detalle con la misma concentración que reservaba para sus enemigos más peligrosos. Y cuanto más veía, más sentía que algo no cuadraba en su hipótesis original. Si Arya fuera una espía de Moretti, ¿cómo actuaría? Sebastián había tratado con docenas de comerciantes durante sus 10 años de mandato y conocía bien sus patrones de comportamiento. Un espía profesional entraría y saldría rápidamente, copiaría los datos en cuestión de minutos y desaparecería sin dejar rastro. Cambiaría constantemente su horario para evitar ser detectado. Tendría un plan de escape si se sospechara de él. Pero Arya era completamente diferente. Entraba en la oficina de finanzas a la misma hora todas las noches, de 2:30 a 3:30 o 4 de la madrugada, como si siguiera una rutina fija. No copiaba los datos apresuradamente, sino que se sentaba durante horas frente al ordenador escribiendo sin parar, con la mirada fija en la pantalla y una intensa concentración. Sebastián amplió su rostro a través de la cámara. No era el rostro de alguien que robaba información. Era el rostro de alguien que trabajaba resolviendo un problema, buscando algo. Revisó otros ángulos de la cámara y siguió sus movimientos durante el último mes. No se puso en contacto con nadie sospechoso en el edificio. No se reunió con nadie fuera del horario laboral. No mostró ningún indicio de transferir información. Iba al trabajo, volvía a casa y eso era todo. Sebastián abrió el expediente de Arya Bennett. Era escaso, solo contenía la información más básica.
28 años, una dirección en Queens. No había ningún contacto de emergencia, excepto uno llamado Lucas Bennett, que figuraba como su hermano menor. No figuraba ninguna formación académica, ni se registraba ningún empleo anterior. Era como un fantasma que había aparecido de la nada y había aceptado un trabajo de limpieza 3 años antes. Eso hizo que Sebastián sospechara aún más. Alguien sin pasado solía ser alguien que huía de algo. Pero si estaba huyendo, ¿por qué arriesgarse al acceder a los ordenadores de una organización mafiosa? La pregunta daba vueltas sin cesar en la mente de Sebastián y odiaba no tener una respuesta. Avanzó las imágenes hasta esa noche y vio a Arya terminar la llamada telefónica en el oscuro pasillo. Vio cómo se quedó inmóvil durante un largo rato, con los hombros encorvados como si soportara un peso invisible, y luego se puso de pie con una extraña determinación grabada en su rostro cansado. Había algo en sus ojos, algo que Sebastián reconoció porque él mismo lo había tenido alguna vez. La desesperación de alguien que no tiene nada que perder, pero que sigue luchando por algo más importante que sí mismo. Daniel Mercer había sugerido arrestarla e interrogarla, torturarla si era necesario. Ese era el método habitual de la organización. Pero Sebastián se había negado, no porque fuera blando. Él nunca era blando, sino porque quería saber la verdad antes de actuar. La tortura podía hacer que la gente dijera cualquier cosa para escapar del dolor, pero no siempre era la verdad. Sebastián apagó la pantalla, se recostó en su silla y miró hacia la pared de cristal. Manhattan brillaba abajo como una alfombra de diamantes negros, pero él no veía su belleza, solo veía preguntas. ¿Quién era Arya Bennett? ¿Qué quería? ¿Para quién trabajaba? ¿Y por qué? No podía dejar de pensar en sus inquietantes ojos ámbar. Sebastián se levantó, tomó una decisión. Mañana por la noche no se quedaría allí sentado mirando las cámaras. Seguiría él mismo a la misteriosa mujer de la limpieza a donde quiera que fuera después de salir de Blackstone Empire y encontraría las respuestas con sus propios ojos. A la noche siguiente, Sebastián no se sentó en su oficina a mirar las cámaras como de costumbre. En cambio, aparcó su Maybach negro en un rincón sombreado del garaje subterráneo del segundo piso, desde donde podía ver la salida de los empleados sin ser visto. Había apagado su teléfono, rechazado todas las citas y le había dicho a Daniel que tenía un asunto privado que atender esa noche. El jefe mafioso más poderoso de la costa este se sentó solo en la oscuridad esperando a que una mujer de la limpieza terminara su turno y se encontró preguntándose qué estaba haciendo. El reloj del salpicadero marcaba las 5:45 de la mañana cuando la puerta lateral del edificio se abrió y Arya Bennett salió. Todavía llevaba el uniforme azul oscuro de conserje y una mochila gastada al hombro. Su postura era cansada, pero extrañamente erguida, como la de alguien que se negaba a doblegarse. Sebastián la vio cruzar el garaje con pasos rápidos hacia la esquina más alejada, donde estaban aparcados los coches de los empleados más veteranos, lejos de la zona de los ejecutivos. Su coche le hizo fruncir el ceño. Era un viejo Honda Civic de al menos 15 años. La pintura plateada estaba casi descolorida, casi gris, y se desprendía en algunas zonas de las puertas y el capó. Tenía una gran abolladura en la parte delantera, como si hubiera sufrido un fuerte golpe y nunca lo hubieran reparado. Cuando Arya arrancó el motor, este rugió en el garaje vacío como el suspiro de una criatura envejecida que se obliga a seguir adelante un día más. Sebastián esperó a que ella saliera antes de arrancar su propio coche. Manteniendo una distancia de 3 coches y comenzando el seguimiento, Arya condujo hacia el este, dejando atrás el brillante centro de Manhattan, con sus rascacielos y tiendas de lujo, y se dirigió a Queens cruzando el puente de Queensboro. Sebastian sintió inmediatamente el cambio de escenario a medida que se adentraban en la madriguera. Las calles anchas y limpias de Manhattan dieron paso a carreteras más estrechas, aceras agrietadas, grafitis pintados en las paredes y pequeñas tiendas con letreros descoloridos en español o chino. Esta era una parte de Nueva York. Sebastián rara vez entraba en el mundo de los trabajadores con bajos ingresos, de las familias numerosas apiñadas en pequeños apartamentos,
de los sueños americanos aplastados por la realidad. Arya se detuvo frente a una pequeña farmacia en una esquina, con un letrero en la puerta que decía Farmacia Martínez, y letras más pequeñas que anunciaban los precios más bajos de la zona. Sebastián aparcó a media manzana de distancia y bajó ligeramente la ventanilla para observar. La mujer de la limpieza entró y, a través del cristal, pudo verla de pie en el mostrador, hablando con el anciano farmacéutico. Pasaron 10 minutos, luego 15. Sebastián se inquietó, incapaz de entender por qué comprar medicamentos llevaba tanto tiempo. Entonces vio algo que le oprimió el pecho de una forma que no esperaba. Arya sacó una pequeña cartera gastada de su bolsillo y la vació sobre el mostrador. No había billetes, solo monedas. Montones de monedas que contó una a una, apilándolas en pequeñas columnas sobre la superficie de cristal, mientras el farmacéutico esperaba pacientemente, como si fuera algo habitual. Sebastián la observó contar y volver a contar. Vio cómo se le tensaban los hombros cuando el total no parecía ser suficiente. La vio buscar de nuevo en su mochila unas cuantas monedas sueltas más. Vio el breve alivio que se dibujó en su rostro cansado cuando por fin tuvo suficiente para recibir la pequeña bolsa de medicinas de las manos del farmacéutico. Ese no era el comportamiento de una espía que ganaba dinero vendiendo secretos. Era el comportamiento de alguien que vivía al día con sus últimas monedas. Sebastián había visto muchas cosas en su vida: muerte, traición, crueldad humana. Pero nunca había visto a alguien contar monedas para comprar medicinas y mantener una postura tan orgullosa y erguida. Ella no mendigaba, no intentaba parecer digna de lástima. Simplemente pagaba lo que necesitaba con lo que tenía. Arya salió de la farmacia con la pequeña bolsa de medicinas como si fuera un tesoro precioso. Volvió a su coche y siguió conduciendo, sin saber que el Maybach negro la seguía silenciosamente y que el hombre que iba dentro ya no la miraba solo con ojos de pura sospecha. Arya no condujo a casa como Sebastian esperaba. En cambio, el viejo Honda Civic se adentró en la zona este de Queens por calles que se volvían más deterioradas a cada manzana, bordeadas de casas de ladrillo rojo construidas en la década de 1940, con ventanas enrejadas y escalones de hormigón agrietados. Sebastián mantuvo una mayor distancia porque su Maybach llamaba demasiado la atención allí, como un diamante perdido entre la grava. Arya se detuvo frente a un viejo edificio de 2 pisos en una esquina. Sus paredes de ladrillo estaban descoloridas por el paso del tiempo. Su toldo de hierro oxidado y un letrero de madera desgastado sobre la puerta decía East Side Community Center en pintura azul descascarillada. Sebastián aparcó a casi una manzana de distancia, donde aún persistían las sombras de la madrugada, y observó a través del parabrisas. Arya salió del coche y lo primero que él notó fue la forma en que se enderezó, abriendo los hombros como si una carga invisible se hubiera desvanecido en el momento en que llegó. Empujó la puerta y entró. A través de las ventanas polvorientas, Sebastián pudo ver un espacio abierto con viejas mesas de madera, sillas de plástico desiguales y una gran pizarra blanca en la pared. Una mujer de mediana edad, con el pelo negro y espeso recogido en un moño, de figura redondeada y sonrisa cálida, salió de detrás del mostrador de recepción para saludar a Arya. Sebastián vio cómo la mujer la abrazaba como a una hija perdida hace tiempo, y Arya le devolvió el abrazo con fuerza, apoyando la cara en el hombro de la mujer con una sensación de paz que él nunca había visto antes en ella. Hablaron brevemente, y luego Arya desapareció hacia la parte trasera del edificio, como para preparar algo. Unos 15 minutos más tarde, comenzaron a llegar pequeños grupos de jóvenes, que entraban en el centro con las caras somnolientas de quienes se levantan temprano un sábado por la mañana. Sebastián contó entre 12 y 15, en su mayoría adolescentes de entre 14 y 18 años, vestidos con sencillez, algunos con mochilas, como si se dirigieran al colegio. Eran de todo tipo de orígenes: negros, morenos, asiáticos, blancos, un pequeño retrato de los niños que crecen en los barrios más pobres de Nueva York. Y entonces Sebastián vio algo que le hizo inclinarse hacia adelante, con sus ojos gris acero muy abiertos por la sorpresa. Ariel salió de la trastienda
y ya no era la mujer de la limpieza que había visto durante semanas. Seguía llevando el uniforme azul oscuro y el pelo recogido de forma sencilla, pero todo lo demás había cambiado. Su espalda estaba recta como la de un oficial militar. Sus pasos eran seguros y precisos, y sus ojos ámbar brillaban con un fuego que él nunca había visto. Se plantó ante los adolescentes como una profesora ante su clase. Y lo más sorprendente era cómo la miraban, no con aburrimiento o indiferencia, sino con auténtico respeto y plena atención, como si cada palabra que ella pronunciaba fuera importante. La mujer de mediana edad, que Sebastián supuso que era la gerente del centro, se quedó en un rincón, observando con una sonrisa de orgullo. Arya dijo algo, y el grupo estalló en una risa relajada, y luego se sentaron en las mesas dispuestas en forma de U alrededor de la pizarra. Arya tomó un rotulador y comenzó a escribir, y Sebastián se esforzó por leer a través del cristal sucio, viendo solo formas borrosas de números, gráficos y palabras como presupuesto, tipo de interés, inversión, escritas con una letra clara y firme. La mujer de la limpieza del turno de noche estaba enseñando finanzas a adolescentes pobres un sábado por la mañana. Sebastián se quedó inmóvil en el coche, tratando de procesar lo que acababa de ver. Se había preparado para muchas posibilidades. Que se hubiera reunido con un contacto de Moretti, que hubiera pasado información al enemigo, que fuera una espía infiltrada para destruir su imperio. Pero no se había preparado para esto. Una misteriosa mujer de la limpieza que se colaba en la oficina financiera de la mafia por la noche y se levantaba temprano para dar clases gratuitas a niños olvidados. Algo no encajaba en este cuadro, y Sebastián decidió que tenía que investigar más a fondo para encontrar la pieza que faltaba. Sebastián esperó otros 10 minutos, observando los alrededores para asegurarse de que nadie prestaba atención al lujoso coche aparcado en un lugar inusual en el barrio pobre. Luego salió. Se había quitado la chaqueta y la corbata y solo llevaba una camisa negra con las mangas remangadas, tratando de parecer menos un jefe mafioso y más un hombre corriente. Caminó hasta el centro comunitario, empujó suavemente la puerta principal y entró. La mujer de mediana edad que estaba en la recepción lo miró con curiosidad, pero sin sospechar nada, y le preguntó si podía ayudarlo. Sebastián respondió con calma que había oído que allí se impartían clases gratuitas y quería echar un vistazo. La mujer se presentó como Rosa Martínez, la directora del centro, y sonrió, diciendo que había llegado en el momento adecuado porque la clase de la señorita Bennett acababa de empezar, y le indicó la gran sala al final del pasillo. Sebastián asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y siguió sus indicaciones. Pero en lugar de entrar en el aula, se detuvo en un rincón oscuro del pasillo desde donde podía observar sin ser visto. Desde allí tenía una vista perfecta de la sala, y lo que vio le dejó paralizado. Arya estaba de pie junto a la pizarra, con un rotulador azul en la mano, dibujando un complejo gráfico de curvas y flechas que se superponían entre sí. Estaba explicando el interés compuesto y cómo los bancos y las entidades de crédito utilizaban pequeñas cifras aparentemente inofensivas para atrapar a los consumidores en ciclos interminables de deuda. Su voz era clara y convincente. No era el tono seco de alguien que solo conocía la teoría, sino la voz de alguien que realmente había trabajado en el campo, que había visto cómo funcionaban esos números en la realidad, que comprendía su poder y su peligro. Utilizaba ejemplos reales que los adolescentes podían entender. Sobre una tarjeta de crédito que ofrecía una tienda de ropa con un 20% de descuento, pero con un tipo de interés anual del 27%. Sobre un préstamo para comprar un coche con un interés bajo, pero con comisiones ocultas escandalosamente altas. Sobre los trucos de marketing que utilizaban las empresas financieras para engañar a los desinformados. Sebastián reconoció inmediatamente que no se trataba del conocimiento de alguien que había aprendido por su cuenta en Internet o leyendo unos cuantos libros. Se trataba del conocimiento de una profesional, alguien con formación y experiencia real en finanzas. La forma en que explicaba conceptos complejos con un lenguaje sencillo. La forma en que se anticipaba a las preguntas de los alumnos antes de que las formularan.
la forma en que conectaba las ideas en un todo coherente, todo ello demostraba un nivel que requería años de estudio y trabajo para alcanzarlo. Una chica llamada María, de unos 16 años, con largo cabello negro y ojos inteligentes, levantó la mano para preguntar cómo reconocer las estafas financieras que se propagaban en las redes sociales. Arias sonrió, dejó el rotulador y se sentó en el borde del escritorio, explicando como si contara una historia a sus amigos. Habló de las señales de alerta, las promesas de rendimientos inusualmente altos, la presión para decidir de inmediato, la comprobación de la información de la empresa a través de fuentes oficiales y cómo los estafadores explotaban la codicia y el miedo humanos. Dio un ejemplo de un esquema Ponzi que había visto una vez sin decir dónde ni cuándo, pero con detalles tan específicos que Sebastián supo que era real. La lección continuó con un ejercicio práctico sobre presupuestos personales. Arya repartió hojas con ejercicios de simulación y pidió a los alumnos que planificaran los gastos de un joven trabajador con el salario mínimo. Recorrió el aula, deteniéndose en cada mesa y guiando a cada alumno con infinita paciencia. Sebastián la vio agacharse a la altura de los ojos de un chico que tenía dificultades, con una voz suave y alentadora en lugar de crítica. No enseñaba desde arriba como una autoridad, sino como una hermana mayor o una amiga, compartiendo conocimientos de supervivencia con hermanos menores. Al final de la clase, Arya abrió una gran bolsa que había traído del coche y comenzó a repartir ordenadores portátiles antiguos reacondicionados a los alumnos que habían completado el curso básico. Sebastián reconoció que eran máquinas de Blackstone Empire, dispositivos desechados y almacenados para su destrucción. Ella no estaba robando datos, estaba reutilizando residuos para ayudar a niños pobres. Sebastián se quedó en el pasillo, en las sombras, mirando a la misteriosa mujer de la limpieza con una mirada completamente nueva. Y por primera vez en muchos años, el jefe de la mafia no sabía qué debía hacer a continuación. La clase terminó alrededor de las 9 de la mañana, después de casi 3 horas con Arya de pie frente a los alumnos sin descansar. Sebastián ya había abandonado su puesto de observación antes y esperaba en el estrecho callejón detrás del centro comunitario, donde supuso que Arya saldría para evitar las preguntas de Rosa Martínez sobre quedarse a desayunar. Y tenía razón. Unos 20 minutos después de que la clase se dispersara, la puerta trasera se abrió y Arya salió. Su mochila era ahora más ligera, tras haber regalado todos los ordenadores portátiles. Caminó rápidamente hacia su Honda Civic, aparcado en la esquina, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como si intentara hacerse más pequeña e invisible. Pero entonces se detuvo de repente, con la espalda rígida y la cabeza ligeramente inclinada, como un ciervo que capta el olor de un cazador. Sebastián supo que ella lo había detectado. Su instinto de supervivencia era más agudo de lo que él había esperado. Arya se giró, sus ojos ámbar recorrieron el oscuro callejón. Su mano derecha ya se deslizó dentro de su bolso y agarró algo con fuerza. No vio a Sebastián de pie bajo la sombra del toldo, pero sabía que había alguien allí. Su corazón se aceleró, su respiración se hizo más rápida y un solo pensamiento llenó su mente. Richard Whitfield la había encontrado. Él sabía que ella estaba investigando, sabía que estaba reuniendo pruebas y ahora había enviado a alguien para silenciarla para siempre. Arya sacó el spray de pimienta de su bolso, la única arma de autodefensa que podía permitirse, y empezó a correr hacia su coche. Pero solo había dado unos pasos cuando una figura apareció frente a ella. Saliendo de las sombras como un fantasma que tomaba forma, la débil luz de la calle iluminó su rostro y Arya se quedó paralizada. No era un hombre de Whitfield, era algo mucho peor. Los rasgos fríos y afilados como una cuchilla, los ojos gris acero sin emoción, la tenue cicatriz que le recorría la sien hasta la mejilla izquierda, la complexión alta y poderosa con una camisa negra. Sebastian Cole, el jefe del Imperio Blackstone, el hombre del que sus compañeros conserjes hablaban con miedo, el hombre cuyo solo nombre hacía que los guardias más duros bajaran la mirada. Sabía que Blackstone no era una simple empresa de inversiones. Había visto indicios de actividades ilegales en las transacciones
mientras investigaba a Whitfield, pero nunca había imaginado que se había topado con el nido de la mafia real. Y ahora ese hombre estaba frente a ella, bloqueándole la salida, mirándola como a una presa acorralada. Sebastian no dijo nada durante varios segundos, solo observó su reacción. Vio el destello de miedo en sus ojos ámbar, vio cómo apretaba los dedos alrededor del aerosol. Pero también vio algo más. Ella no entró en pánico, no suplicó, no intentó hacerse la compasiva. Simplemente se quedó allí, con la espalda recta, mirándolo a los ojos como si estuviera evaluando a un oponente y calculando sus posibilidades de supervivencia. Y eso impresionó a Sebastián más de lo que quería admitir. Finalmente, habló, con una voz tan fría que cortaba el aire de la mañana. ¿Qué hace en mi oficina financiera todas las noches, señorita Bennett? No era una pregunta, sino una exigencia. Arya tragó saliva, con la garganta seca y amarga. Sabía que mentir era inútil. Un hombre como Sebastian Cole no seguía a nadie a menos que tuviera pruebas suficientes. Decidió contar parte de la verdad, con la esperanza de que eso le diera unos minutos más de vida. Utilizo los ordenadores para dar clases online, dijo con la voz ligeramente temblorosa pero clara. Los ordenadores del centro comunitario son demasiado antiguos y no pueden ejecutar el software que necesito. Los de la oficina de finanzas son más potentes y nadie los usa por la noche. Sebastián frunció el ceño. Esa respuesta no se ajustaba a ninguna de sus expectativas, pero no lo explicaba todo. ¿Y el USB? Preguntó, sin cambiar el tono. ¿Qué estás copiando y llevándote? Arya se quedó en silencio. No podía contarle nada de su investigación, de cómo había rastreado el dinero sucio de Whitfield, de cómo algunas transacciones sospechosas parecían estar relacionadas con la propia Blackstone. Si se lo contaba, él pensaría que estaba investigando su organización y la mataría, o pensaría que sabía demasiado y la mataría de todos modos. En cualquier caso, ella moriría. Sebastián interpretó su silencio como una admisión de culpa. Se acercó hasta que menos de 1 metro los separaba, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su costosa colonia, lo suficientemente cerca como para ver las venas que se le marcaban en los antebrazos al cruzarlos. Su voz era ahora suave, aterradoramente suave. En mi mundo, señorita Bennett, los traidores solo tienen un final, y no mueren rápidamente. Arya sintió que su sangre se helaba, pero no retrocedió, no suplicó, no lloró. Miró directamente a los ojos gris acero del jefe de la mafia, y en ese momento decidió que si tenía que morir esa noche, moriría con dignidad y no como un animal tembloroso ante un cazador. Arya respiró hondo, obligándose a controlar el ritmo frenético de su corazón. Sabía que estaba frente a la muerte. Sabía que el hombre que tenía delante podía acabar con su vida allí mismo sin que nadie lo supiera jamás. Su cuerpo desaparecería como si nunca hubiera existido, y Lucas esperaría eternamente a una hermana que nunca volvería. El pensamiento de Lucas le atravesó el pecho, y de repente, el miedo a morir se desvaneció, sustituido por una extraña calma. Llevaba mucho tiempo preparada para este momento. Desde el día en que decidió investigar a Richard Whitfield, sabiendo lo peligroso que era, desde el día en que se coló en la oficina de finanzas de Blackstone, sabiendo cuáles podrían ser las consecuencias, no tenía miedo a morir, solo temía morir antes de que Lucas fuera salvado. Arya miró directamente a los ojos gris acero de Sebastián y habló con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Puedes matarme. No te pido que me perdones la vida, porque sé que en tu mundo suplicar no tiene sentido. Pero te pido una cosa, solo una cosa antes de que hagas lo que pretendes hacer. Sebastián no dijo nada, solo la miró con el ceño fruncido, con una mezcla de curiosidad y sospecha. Había visto a mucha gente enfrentarse a la muerte. Había oído todo tipo de súplicas, desde sollozos desesperados hasta promesas de lealtad eterna, pero nunca había visto a nadie tan sereno como la delgada chica que tenía delante. Arya continuó, con la voz ligeramente temblorosa, pero cada palabra clara. Mi hermano Lucas tiene 18 años y padece una cardiopatía congénita. Necesita una operación de sustitución de válvula
en un plazo de 3 meses o morirá. El coste es de $300,000. No tengo el dinero. Nadie me lo presta. Ningún seguro me acepta. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Si me mata, Lucas se quedará sin nadie. Mi abuela tiene Alzheimer y no puede cuidar de él. Morirá solo en ese miserable apartamento, sin saber por qué su hermana desapareció de repente. Solo tiene 18 años, señor Cole. Nunca ha hecho daño a nadie. No tiene nada que ver con lo que yo he hecho. Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho, en el corazón. Ella no estaba suplicando por su propia vida. Estaba negociando con ella, no para sobrevivir, sino para asegurarse de que otra persona lo hiciera. Arya lo miró, con sus ojos ámbar brillando en la penumbra. Te lo ruego, si vas a matarme, asegúrate de que Lucas se someta primero a la operación. O, si lo prefieres, dame 3 meses. Solo 3 meses. Encontraré la manera de conseguir el dinero para mi hermano y después podrás hacerme lo que quieras. No huiré. No iré a la policía. No se lo diré a nadie. Lo juro por la vida de Lucas. Sebastian se quedó inmóvil, con sus ojos grises fijos en ella como si la viera por primera vez. En su mente apareció la imagen de Ethan, su hijo de 8 años con los ojos de su madre, y la rara sonrisa que Sebastián haría cualquier cosa por proteger. Pensó en lo que había hecho para mantener a Ethan a salvo, los enemigos que había matado, las leyes que había infringido, la moral que había pisoteado. Quemaría el mundo si eso significara que su hijo pudiera vivir. Y ahora, ante él, había una mujer dispuesta a hacer lo mismo, no por su hijo, sino por un hermano al que había criado desde que tenía 11 años. No lloraba, no suplicaba, no intentaba parecer digna de lástima. Simplemente se quedaba allí, con la espalda recta, la mirada firme, diciendo la verdad y aceptando las consecuencias. En sus ojos ámbar no había miedo por sí misma, solo una preocupación desesperada por otra persona. Sebastián había visto muchas cosas en su vida, pero nunca a nadie como esta chica. No sabía cuánto tiempo permaneció allí en silencio antes de hablar finalmente. Su voz seguía siendo fría, pero algo había cambiado en sus ojos. Sube al coche. Ariel parpadeó, sin entender. Sebastián repitió, con un tono que no admitía réplica. Sube a mi coche ahora mismo. Ella no sabía qué pretendía, no sabía si eso significaba la vida o la muerte, pero no tenía más remedio que obedecer. El Maybach negro se deslizó por las calles de Queens en un pesado silencio. Arya se sentó en el asiento trasero, rígida, con las manos apretadas sobre el regazo, temerosa de moverse. Sebastián se sentó a su lado, solo unos centímetros los separaban, pero había un muro invisible entre ellos. No dijo nada en todo el trayecto, solo miró por la ventana con una expresión indescifrable. Y ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Ariel no sabía a dónde iban, no sabía qué pretendía hacer él con ella. Pero cuando el coche giró por una calle familiar y se detuvo frente al viejo edificio donde ella y Lucas vivían, su corazón pareció detenerse. Él sabía su dirección. Ya la había investigado. Sebastián le dijo al conductor que esperara. Salió y la miró con ojos que no admitían rechazo. Llévame a tu apartamento. Quiero ver ese USB. Arya quería protestar. Quería decir que Lucas estaba dentro y que no quería que su hermano la viera con un extraño peligroso, pero sabía que no tenía derecho a negarse. Guió a Sebastián por la oscura escalera, donde la luz llevaba una semana estropeada y nadie la había arreglado, pasando por paredes descascarilladas que olían a humedad hasta el pequeño apartamento al final del pasillo del cuarto piso. Abrió la puerta con manos temblorosas y la empujó, con el corazón encogido mientras Sebastián examinaba su espacio vital. Una pequeña sala de estar y cocina combinadas, un dormitorio, un baño, paredes amarillentas, una mancha de agua en el techo procedente del piso de arriba. Suelos de madera viejos que crujían con cada paso, pero todo estaba limpio y ordenado. Fotos familiares cuidadosamente colocadas en la vieja repisa del televisor. Un pequeño jarrón de plástico amarillo en la mesa del comedor, tratando de aportar color al espacio gris.
y en el desgastado sofá de la esquina, Lucas dormía. Sebastián miró al delgado joven de 18 años acurrucado bajo una manta ligera, con el rostro pálido y los labios débiles. Un monitor cardíaco en la mesa junto a él con números parpadeando constantemente. Parecía más joven de lo que era, como si la enfermedad le hubiera robado la vitalidad y el crecimiento que debería haber tenido. En el rostro dormido, Sebastián vio los rasgos de Arya, la misma curva de la nariz, la misma forma de los labios, y no pudo evitar pensar en Ethan, en cómo su propio hijo era pequeño y frágil y también necesitaba protección. Arya se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio a Sebastián, luego entró suavemente en el dormitorio y regresó con el pequeño USB en la mano. Se lo entregó a Sebastián sin decir palabra y señaló el viejo ordenador portátil que había sobre la mesa de la cocina. Sebastián lo conectó y lo que apareció en la pantalla hizo que sus ojos grises se abrieran como platos. Cientos de archivos perfectamente organizados en carpetas con nombres claros, gráficos de flujo de caja, análisis de transacciones sospechosas, listas de empresas ficticias, pruebas de firmas falsificadas, cada archivo nombrado por fecha y contenido, cada carpeta con un resumen que explicaba las conexiones. No era el trabajo de un aficionado. Era el trabajo de un analista financiero altamente cualificado que sabía exactamente qué buscar y dónde. Sebastián abrió la carpeta más grande y el nombre de Richard Whitfield apareció por todas partes. Un rastro de pruebas que demostraban que el director financiero de Morgan Whitfield dirigía una sofisticada red de blanqueo de dinero sucio a través de docenas de empresas ficticias en muchos países. Pero lo que realmente llamó la atención de Sebastián fue una carpeta más pequeña etiquetada como enlaces no identificados. La abrió y su corazón pareció dar un vuelco. Las transacciones que allí se mostraban revelaban parte del dinero sucio de Whitfield fluyendo hacia una red. Sebastián reconoció al instante la red financiera de Victor Moretti, su enemigo acérrimo, el hombre que intentaba destruir Blackstone, el hombre contra el que Sebastián había luchado durante años. Richard Whitfield estaba blanqueando dinero para Moretti justo bajo las narices de Wall Street, y la delgada mujer de la limpieza que estaba detrás de él lo había descubierto mientras intentaba demostrar su propia inocencia. Sebastián se volvió para mirar a Arya, con los ojos aún penetrantes, pero ya sin amenaza. Ella no lo miraba. Observaba a Lucas en el sofá, con los ojos ámbar llenos de preocupación, como si temiera que la conversación despertara a su hermano y lo pusiera en peligro. Sebastián se dio cuenta en ese momento de que se había equivocado por completo con ella. No era una espía de Moretti, ni una traidora, solo una mujer desesperada que luchaba sola contra el mundo para salvar a su hermano y limpiar su nombre. Y al hacerlo, sin quererlo, tenía la clave que podía acabar con su mayor enemigo. Volvió a mirar la pantalla del portátil, los números y los gráficos que ella había recopilado durante 3 años, y un plan comenzó a formarse en la mente del jefe de la mafia. Sebastián cerró el portátil y se volvió para mirar a Arya con unos ojos completamente diferentes a los de unas horas antes. Ya no era la mirada de un depredador estudiando a su presa, sino la mirada de alguien que intentaba encajar las piezas de un complejo rompecabezas. Sacó una silla de la pequeña mesa de la cocina, le indicó que se sentara frente a él y le dijo en voz baja, sin tono amenazante, «Cuéntame todo desde el principio». Arya miró a Lucas, que seguía durmiendo en el sofá, dudó durante un largo momento y finalmente se sentó y comenzó a contar la historia que nunca había contado a nadie en su totalidad. Comenzó 9 años antes, cuando ella tenía 19 años y Lucas 9. Sus padres regresaban a casa después de la cena de su 25 aniversario de boda, cuando un camión con los frenos averiados se saltó un semáforo en rojo. Murieron en el acto sin tener la oportunidad de despedirse, sin testamento, sin preparación para dejar a 2 niños solos en el mundo. Arya recibió la llamada de la policía a las 13 de la madrugada y su vida cambió para siempre a partir de ese momento. Dejó la escuela durante un año para organizar el funeral, vender la casa para pagar la hipoteca, encontrar un apartamento más pequeño y convertirse en la tutora legal de Lucas.
Cuando ni siquiera tenía la edad legal para beber, trabajaba en 3 empleos a la vez: camarera por la mañana, cajera por la tarde y limpiadora de oficinas por la noche, durmiendo una media de 4 horas al día durante todo ese año. Luego volvió a la universidad, estudiando por las tardes y los fines de semana, y se graduó en finanzas como la mejor de su clase. No porque fuera más inteligente que los demás, sino porque no tenía derecho a fracasar. Lucas necesitaba que ella triunfara. Lucas necesitaba que ganara lo suficiente para poder cuidar de él. A los 23 años, Arya fue contratada por Morgan Whitfield, una de las mayores empresas de inversión de Wall Street. Ascendió rápidamente de analista junior a especialista senior en solo 2 años. Sus compañeros la llamaban la prodigio de los datos, por su capacidad para ver patrones que nadie más podía ver. A los 25 años, descubrió algo que nunca debió ver. Mientras analizaba las transacciones internas para un proyecto de auditoría, observó irregularidades en las cuentas gestionadas directamente por el director financiero Richard Whitfield. El dinero salía a través de sociedades ficticias en paraísos fiscales. Las cifras se alteraban sutilmente y alguien estaba blanqueando una enorme cantidad de dinero ante las narices de la dirección. Arya creyó ingenuamente que estaba haciendo lo correcto al reunir pruebas para denunciarlo. No sabía que Whitfield tenía ojos y oídos por todas partes. No sabía que la había estado vigilando desde la primera semana en que comenzó a investigar. No sabía que había preparado una trampa perfecta para destruirla. El día en que iba a presentar su informe, los agentes federales llegaron a su oficina a las 9 de la mañana con una orden de arresto por malversación de $8 millones de los fondos de la empresa. Las pruebas estaban perfectamente falsificadas. Falsas firmas, falsos correos electrónicos, falsas transferencias, todo apuntando hacia ella. Arya recordaba la fría crueldad de las esposas cerrándose sobre sus muñecas, los susurros de los colegas que antes habían sido amigos y ahora la miraban como a una criminal. El paseo por el largo pasillo entre dos agentes, y al final de ese pasillo, Richard Whitfield, apoyado en la puerta, sonriendo con el triunfo de alguien que acababa de aplastar a una tía que se atrevió a desafiarlo. Los últimos 3 años habían sido un infierno. Arya fue puesta en libertad bajo fianza tras entregar todos sus ahorros. Pero su reputación estaba destruida. Ninguna empresa contrataría a alguien bajo proceso judicial por delitos financieros. Sus amigos desaparecieron. El abogado que contrató se quedó con su dinero y renunció cuando vio lo difícil que era el caso. Vendió todo lo que tenía de valor: su coche, las joyas de su madre, solo para pagar el alquiler y comprar la medicina de Lucas. Finalmente, encontró trabajo como conserje en Blackstone Empire, el único lugar al que no le importaba el pasado de alguien que limpiaba baños, y comenzó de nuevo desde cero, sola por las noches con un viejo ordenador portátil y las habilidades analíticas que nadie podía quitarle. El juicio se había pospuesto muchas veces porque no tenía abogado, pero se celebraría en un plazo de 6 meses. Si perdía, iría a la cárcel durante 20 años. Lucas se quedaría solo. Su abuela, en una residencia de ancianos con un Alzheimer cada vez más grave, moriría sin saber dónde estaba su nieta. Todo por lo que Arya había luchado. Todo lo que había sacrificado perdería su sentido. Arya terminó y levantó la vista, con los ojos ámbar secos porque hacía tiempo que se le habían agotado las lágrimas. Sebastián estaba sentado frente a ella en silencio, con el rostro impenetrable. Pero en los ojos gris acero del jefe de la mafia, algo había cambiado. Una semana después de aquella fatídica reunión, Sebastián apareció en el centro comunitario del East Side por la tarde, justo cuando Arya había terminado de dar clase y estaba recogiendo sus cosas. No le sorprendió verlo, porque una parte de ella había estado esperando ese momento desde el día en que él se marchó de su apartamento. Después de escuchar toda su historia, él no la mató, no la amenazó de nuevo, solo se levantó y se marchó en silencio, dejándola con 1000 preguntas sin respuesta. Durante 7 días había ido a trabajar a Blackstone Empire como de costumbre. Seguía fregando suelos y limpiando baños, pero ya no se atrevía a entrar en la oficina de finanzas, sabiendo que él la observaba y que cada paso que daba quedaba registrado.
y sin querer hacer nada que pudiera hacerle cambiar su decisión de dejarla vivir. Sebastián entró en el aula, ahora vacía, cerró la puerta tras de sí y la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Dijo que lo había investigado todo y había confirmado que todo lo que ella le había contado era cierto. El caso de malversación, el historial médico de Lucas, su historial laboral en Morgan Whitfield, todo coincidía con su relato. Pero lo más importante era que los datos que ella había recopilado sobre Richard Whitfield revelaban una verdad que Sebastian llevaba años buscando. Whitfield estaba blanqueando dinero para Victor Moretti, el enemigo acérrimo de la familia Cole, y Arya, sin saberlo, tenía la clave para acabar con él. Sebastián le hizo su oferta, con la voz fría como siempre, pero con cada palabra clara y definitiva. Pagaría el coste total de la cirugía de Lucas, $300,000, transferidos directamente al hospital en un plazo de 24 horas. Contrataría a los mejores abogados de Nueva York para que se encargaran de su caso. Abogados que pudieran convertir lo negro en blanco y hacer que Richard Whitfield pagara por lo que había hecho. A cambio, Arya utilizaría sus habilidades de análisis financiero para ayudarle a rastrear toda la red de blanqueo de Moretti a través de las transacciones de Whitfield. Arya se quedó inmóvil, sin saber si sentir alivio o miedo. Era la respuesta a todas sus plegarias, la oportunidad de salvar a Lucas y demostrar su inocencia. Pero también entendía el precio. Aceptar significaba entrar en el mundo de Sebastian Cole, un mundo de mafia, sombras y secretos que podrían costarle la vida si se revelaban. Ya no sería una víctima inocente, sino una cómplice, aunque fuera indirectamente. Le preguntó por qué no la arrestaba y la interrogaba simplemente y se llevaba lo que necesitaba. ¿Por qué le ofrecía un trato justo, como si ella tuviera elección? Sebastián la miró durante un largo rato antes de responder, bajando la voz como si hablara más consigo mismo que con ella. Dijo que había visto suficientes traidores como para saber que ella no era uno de ellos. Había visto cómo miraba a Lucas, cómo estaba dispuesta a morir para que su hermano pudiera vivir, cómo había luchado sola durante 3 años sin rendirse. No necesitaba forzar a personas como ella. Necesitaba su cooperación voluntaria porque sólo así podía estar seguro de que ella le daría todo lo que tenía. Arya lo consideró en silencio, pensando en Lucas cada vez más débil, en el juicio que se acercaba, en el futuro oscuro que le esperaba si no hacía nada. Entonces pensó en sus manos, ásperas por fregar suelos, pero que aún recordaban cómo analizar datos financieros, aún capaces de hacer lo que mejor sabía hacer. Por fin asintió, pero puso una condición. Lucas no debía saber nunca nada de este acuerdo. Su hermano tenía que creer que el dinero de la operación procedía de un fondo benéfico, que su hermana seguía siendo una simple mujer de la limpieza, que ningún jefe de la mafia estaba controlando sus vidas. Sebastián aceptó sin dudarlo y, en ese momento, dos personas de mundos completamente diferentes formaron una alianza que nadie hubiera podido imaginar. Tras llegar al acuerdo, Sebastian trasladó a Arya a un apartamento seguro en el Upper East Side, donde podría trabajar sin que la molestaran. El lugar era espacioso y estaba totalmente equipado con tecnología moderna, desde ordenadores de alto rendimiento hasta múltiples pantallas grandes. Todo lo que un analista financiero podría soñar. Arya se mudó con Lucas después de decirle a su hermano que una organización benéfica los estaba alojando temporalmente mientras esperaban el juicio. Lucas no hizo muchas preguntas, demasiado enfermo para cuestionar el repentino cambio en sus vidas. Y Arya estaba agradecida por eso, aunque le dolía el corazón cada vez que tenía que mentirle. 2 semanas después de que Arya comenzara a trabajar, una tarde, Sebastián vino al apartamento para ver cómo iban las cosas. Pero esta vez no vino solo. La niñera de Ethan había enfermado gravemente de repente y había sido hospitalizada. Los guardaespaldas no podían cuidar de un niño de 8 años muy activo, y Sebastián no tuvo más remedio que llevarse a su hijo con él. Ethan entró en el apartamento con su habitual expresión tímida, con los ojos muy abiertos, escudriñando el espacio desconocido
con una mezcla de curiosidad e inquietud. Lucas estaba sentado en el sofá viendo una película después de su cita médica habitual. Y cuando el delgado joven de 18 años vio al niño más pequeño de pie en la puerta, ambos se miraron en silencio, como dos ciervos que se encuentran en el bosque. Sebastián estaba a punto de decirle a Ethan que se sentara en silencio en un rincón y no molestara a los adultos que estaban trabajando. Pero antes de que pudiera hablar, Lucas se adelantó y le preguntó a Ethan si le gustaba jugar a los videojuegos. Su voz era débil, pero amistosa. Ethan miró a su padre en busca de permiso, y cuando Sebastián asintió, el chico corrió a sentarse junto a Lucas con un entusiasmo que Sebastián rara vez veía en su hijo. Los dos chicos empezaron a jugar a videojuegos en la PlayStation que había en el apartamento, y bueno, en 15 minutos, la distancia entre ellos había desaparecido por completo. Sebastián se sentó en la mesa de trabajo con Arya, fingiendo concentrarse en los gráficos y los números de las pantallas, pero sus ojos gris acero no dejaban de desviarse hacia los chicos del sofá. Ethan se reía. No era la sonrisa educada que usaba con las niñeras o los guardias, ni la sonrisa cautelosa que había aprendido para complacer a los adultos, sino una risa auténtica que gritaba cuando perdía, aplaudía cuando ganaba y se volvía hacia Lucas con admiración cuando el chico mayor le enseñaba movimientos secretos. Sebastián no recordaba la última vez que había visto a su hijo reír así. Quizás fue antes de la traición de su madre, antes de que Sebastián la echara y se quedara con el bebé, antes de que el niño creciera en una casa lujosa pero fría, con un padre que no sabía cómo mostrar amor. Arya también miraba el sofá, con sus ojos ámbar iluminados por algo que Sebastián nunca había visto antes en ellos. Lucas sonreía, con un ligero rubor en las mejillas, enseñando pacientemente a Ethan cómo controlar al personaje del juego con el cuidado gentil de un hermano mayor. Se dio cuenta de que era la primera vez en años que Lucas tenía un amigo con quien jugar, alguien que no lo miraba con lástima por su enfermedad. No lo trataba como a un niño que iba a morir, sino simplemente como a un amigo normal. Los dos adultos se miraron a través de la habitación sin hablar, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran solo un jefe de la mafia y un conserje obligados a cooperar, sino dos padres que veían a sus hijos encontrar la alegría en una simple amistad. Sebastián fue el primero en apartar la mirada, y su expresión volvió a ser la fría de siempre. Pero Arya ya había visto un destello de algo en sus ojos gris acero, una calidez que sospechaba que ni siquiera él sabía que aún podía sentir. Las semanas siguientes trajeron cambios que Sebastián no había previsto, no en la investigación ni en la guerra con Moretti, sino en su interior. Empezó a buscar razones para acudir al apartamento seguro más a menudo de lo necesario, diciéndose a sí mismo que necesitaba comprobar los progresos, asegurarse de que Arya no hacía nada sospechoso, revisar los últimos informes. Pero en el fondo sabía que eran excusas que inventaba para justificar el hecho de estar donde ella estaba. Solía acudir por las tardes, después de terminar su trabajo en Blackstone Empire. Llevaba a Ethan con la excusa de que el niño necesitaba un compañero de juegos. Ethan y Lucas se habían vuelto inseparables. Dos niños solitarios que finalmente se habían encontrado en una amistad pura, ajena a la oscuridad del mundo adulto. Mientras los niños jugaban en el sofá, Sebastián se sentaba en el escritorio y observaba a Arya. Ella trabajaba con tal concentración que se olvidaba del mundo que la rodeaba. Sus ojos ámbar fijos en la pantalla, sus dedos volando sobre el teclado a una velocidad asombrosa, frunciendo el ceño cada vez que un número no cuadraba. Sebastián había contratado a docenas de expertos financieros con títulos de las universidades más prestigiosas, pero ninguno de ellos podía analizar con tanta rapidez y precisión como la delgada mujer de la limpieza que tenía delante. Se encontró admirando su inteligencia, la forma en que conectaba piezas aparentemente inconexas en un todo coherente, la forma en que explicaba ideas complejas con un lenguaje sencillo cuando él le preguntaba por su trabajo. Pero no era solo su mente. Sebastián también observaba cómo trataba a Lucas, cómo se levantaba cada hora para ver cómo estaba, incluso cuando estaba ocupada, cómo cocinaba comidas sencillas pero nutritivas,
Cómo sonreía a Lucas con una dulzura que no mostraba a nadie más. Él veía su agotamiento sin que ella se quejara, su preocupación oculta tras la calma por el bien de su hermano. Cómo llevaba el peso del mundo sobre sus delgados hombros sin una sola palabra de autocompasión. Era diferente a todas las mujeres que había conocido. No le halagaba para ganarse su favor. No se acobardaba por miedo. No intentaba seducirlo para obtener ventajas. Simplemente hacía su trabajo, cuidaba de su hermano y lo trataba con el respeto mesurado de alguien que honra un acuerdo. Esa pureza le hacía querer acercarse más y alejarse más al mismo tiempo. Una noche, Sebastián fue a buscar el último informe y vio algo que le encogió el corazón. Argia se había quedado dormida en el escritorio, con la cabeza apoyada en el brazo, la pantalla del ordenador aún iluminada con gráficos sin terminar. A su lado, una taza de café frío y un plato de pan a medio comer. Miró su rostro dormido, las ojeras bajo sus ojos, las líneas de cansancio que aún conservaban la gracia, y se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin dormir lo suficiente, quizás desde años antes de que él la conociera. Sebastián se quedó allí de pie durante un largo rato, sin saber qué hacer. Entonces hizo algo que no había planeado. Se acercó al armario, sacó una manta fina y se la colocó con delicadeza sobre los hombros. La observó durante unos segundos más, levantando inconscientemente la mano, como para apartarle un mechón de pelo de la cara, pero se detuvo a mitad de camino y se retiró. Salió del apartamento en silencio, pero durante todo el camino de vuelta a su ático no pudo dejar de pensar en ella, en sus ojos ámbar cerrados por el sueño, en su respiración suave y regular, en la extraña sensación que se extendía por su pecho, una sensación que había jurado no volver a permitirse después de la traición de su exmujer. Richard Whitfield estaba sentado en su lujosa oficina de Morgan Whitfield, mirando el informe del investigador privado que había contratado para seguir a Arya Bennett durante 3 años. El informe revelaba algo alarmante. Ella había desaparecido de su antiguo apartamento en Queens hacía casi 2 meses. Ya no trabajaba en el turno de noche en Blackstone Empire y nadie sabía dónde estaba. Whitfield no era tonto. Sabía que Arya lo había estado investigando incluso antes de que él la incriminara, y la había mantenido bajo vigilancia durante 3 años para asegurarse de que nunca pudiera darle la vuelta a la tortilla. Pero ahora había desaparecido como el vapor, y eso solo podía significar que había encontrado protección en alguien lo suficientemente poderoso como para ocultarla de él. Whitfield cogió el teléfono y llamó a Victor Moretti, el socio silencioso para el que había estado blanqueando dinero durante años. Le informó de la situación y le pidió a Moretti que encontrara a Arya porque, si ella tenía suficientes pruebas sobre la red de blanqueo, ambos caerían. Moretti escuchó en silencio y luego dijo fríamente que se encargaría de ello. 2 días después, la gente de Moretti encontró a Arya en la residencia de ancianos Sunshine, donde vivía su abuela. La visitaba todas las semanas los sábados por la tarde, un hábito que no podía abandonar, aun sabiendo que la ponía en peligro. Moretti ordenó a 2 sicarios que la siguieran y esperaran una oportunidad. Esa tarde, Arya salió de la residencia con el corazón encogido. Al darse cuenta de que su abuela ya no la reconocía, la anciana le había preguntado quién era, la había llamado por el nombre de su madre y había llorado por unos nietos cuyos rostros ya no recordaba. Arya caminaba hacia la parada del autobús bajo la luz tenue del atardecer. Su mente estaba entumecida por el dolor. Sin darse cuenta de que 2 figuras la seguían, estos atacaron cuando ella giró hacia un atajo que solía tomar para ahorrar tiempo. Una mano áspera le tapó la boca por detrás. Otro brazo la rodeó por la cintura y la arrastró hacia la oscuridad. Arya se debatió e intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. La empujaron contra la pared de ladrillo. Su cabeza se golpeó con fuerza contra la superficie y el mundo dio vueltas. Uno de los hombres la agarró del pelo, le echó la cabeza hacia atrás y le dijo fríamente que el señor Moretti le enviaba saludos, que se había entrometido donde no debía y que ahora lo pagaría. El otro comenzó a golpearla en el estómago, golpes fuertes que la doblaban de dolor, le robaban el aliento, le robaban la voz, dejándola solo con su resistencia.
La sangre brotaba de la herida en su cabeza y le corría por la cara, y Arya pensó que moriría allí, en ese callejón sucio y oscuro, invisible, olvidada. Y Lucas esperaría eternamente a una hermana que nunca volvería. Pero la muerte no llegó. En su lugar, una figura apareció en la entrada del callejón, moviéndose rápido como un fantasma en la noche. Sebastián no dijo nada, no dio ninguna advertencia, no dio tiempo a reaccionar. Se abalanzó como una bestia desatada, agarró al hombre que sujetaba a Arya y le estrelló la cabeza contra la pared de ladrillos con un sonido repugnante. El otro sacó un cuchillo, pero Sebastián fue más rápido. Bloqueó la hoja con su brazo izquierdo, ignorando el profundo corte por el que brotaba sangre, y con su mano derecha ya había desenfundado su pistola. Dos disparos resonaron en la noche, agudos y despiadados, y ambos sicarios cayeron inmóviles al suelo. Sebastián se quedó de pie entre los cadáveres, respirando con dificultad, con la camisa blanca empapada de sangre y los ojos gris acero aún ardiendo de ira incontenible. Arya se sentó temblando contra la pared, mirándolo conmocionada. Había visto al verdadero monstruo que era Sebastian Cole. Lo había visto matar sin pestañear, sin dudar, sin remordimientos. Sin embargo, lo que la hacía temblar no era el miedo a su brutalidad, sino darse cuenta de que había matado para salvarla, que había recibido heridas para protegerla, que había estado allí cuando más lo necesitaba. Sebastián se arrodilló a su lado y la miró a los ojos, con la voz ligeramente temblorosa, y le preguntó si estaba bien, con una preocupación genuina que ella nunca había oído en la voz del jefe de la mafia. Arya no pudo responder. Solo lo miró, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la sangre de la herida de la cabeza. Sebastián llevó a Arya a un hospital clandestino. La organización solía tratar a los miembros heridos sin informar a las autoridades, en unas instalaciones clandestinas situadas bajo el sótano de una clínica privada de Brooklyn, equipadas como una auténtica sala de urgencias con médicos y enfermeras que habían jurado guardar silencio. Arya fue atendida de inmediato. La herida de la cabeza necesitaba 7 puntos de sutura. Tenía las costillas muy magulladas, aunque afortunadamente no rotas, y le estaban saliendo moratones de color púrpura oscuro por todo el cuerpo. El médico dijo que necesitaba al menos una semana de descanso, sin trabajo ni estrés, solo dormir y dejar que su cuerpo se curara. Sebastián asintió. Ordenó a Daniel que duplicara la seguridad alrededor de las instalaciones, luego acercó una silla a la cama de Arya y se sentó. Daniel lo miró con sorpresa y le dijo que otros podían quedarse vigilando y que Sebastián debería irse a casa y curarse la herida de su propio brazo. Pero Sebastián le lanzó una mirada fría que hizo que el leal hombre se inclinara y se marchara sin decir nada más. Esa noche, Sebastián se sentó junto a la cama de Arya durante horas, observando su rostro en el sueño inducido por el dolor, con las mejillas hinchadas y magulladas, los labios agrietados y la cabeza vendada con vendas blancas manchadas de sangre seca. Sin embargo, incluso así, tenía una frágil belleza que cautivaba su mirada. La observó y sintió una oleada de ira en su pecho, no hacia ella, sino hacia sí mismo por no haberla protegido mejor, y hacia Moretti y Whitfield por atreverse a tocar a alguien que era suyo. Y ese pensamiento lo sorprendió. ¿Quién era ella para él? Una socia comercial, una herramienta para destruir a un enemigo, una mujer de la limpieza a la que había salvado por casualidad. Y, sin embargo, si eso era todo, ¿por qué estaba sentado allí toda la noche en lugar de dejarlo en manos de sus hombres? ¿Por qué sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho cuando la vio golpeada en el callejón? ¿Por qué había matado a esos dos hombres con una brutalidad mucho mayor de la necesaria, como si hubieran violado algo sagrado para él? Sebastián cerró los ojos y vio el rostro de su exmujer, la mujer a la que había amado más que a su propia vida, la mujer en la que había confiado plenamente, la mujer que había vendido su información al enemigo y casi destruido el imperio que su padre había construido con sangre. Desde ese día, había jurado no volver a confiar en ninguna mujer, no volver a ser débil por nadie más que por Ethan.
Su corazón se había congelado y creía que permanecería así hasta su muerte. Y entonces apareció Arya, con sus ojos ámbar llenos de orgullo y dolor, con un coraje que no suplicaba ante la muerte, con un amor incondicional por un hermano enfermo, con la pureza de alguien traicionado por el mundo, pero que no se había vuelto amargado. No se parecía en nada a su antigua esposa. No quería nada de él, solo una oportunidad justa. No seducía ni manipulaba. Simplemente era ella misma, y eso era más peligroso que cualquier plan. Arya se movió en su sueño, moviendo los labios como si pronunciara un nombre. Y sin pensarlo, Sebastián se inclinó y tomó su pequeña mano entre las suyas. No sabía lo que estaba haciendo ni lo que quería. Solo sabía que en ese momento no podía dejarla sola. 2 semanas después del ataque, Arya se había recuperado lo suficiente como para ponerse de pie y volver a caminar. Aunque los moretones aún marcaban su cuerpo como silenciosos recordatorios de aquella terrible noche, no tenía tiempo para pensar en sí misma porque había llegado el día de la cirugía de Lucas y el doctor Thompson había organizado la operación en el Mount Sinai Hospital, uno de los principales centros cardíacos de Nueva York, con el mejor equipo quirúrgico que el dinero podía conseguir. Y Sebastian se había asegurado de que, aunque nunca se lo había dicho directamente, esa mañana Arya llevara a Lucas al hospital a las 6 de la mañana para prepararse para la operación programada para las 8 horas. Y Lucas yacía en la cama del hospital, delgado y pálido, con su bata azul claro. Sin embargo, él le sonrió a su hermana con la sonrisa valiente que había aprendido a lo largo de los años, diciéndole que no se preocupara, que estaría bien, que cuando despertara quería pizza porque no había comido nada desde la noche anterior. Arya intentó devolverle la sonrisa, pero sus labios temblaban. Y cuando las enfermeras llevaron a Lucas en silla de ruedas hacia el quirófano, tuvo que agarrarse a la pared para no desplomarse. Y la sala de espera era fría, con sillas de plástico duro y una luz fluorescente desagradable. Y Arya se sentó sola en un rincón, con las manos apretadas, mirando fijamente la puerta del quirófano como si pudiera ver a través de ella a su hermano. Y pasó 1 hora, luego 2, luego 3, y cada minuto parecía una eternidad, y sentía que se moría lentamente dentro de la sala de espera. Y no se dio cuenta de cuándo llegó Sebastián. Solo se percató de que había alguien sentado a su lado. Y cuando se giró, vio los familiares ojos gris acero, y él no dijo nada. No dio explicaciones, no preguntó, solo se sentó allí, con el brazo casi tocando el de ella, su presencia como una piedra sólida en medio de la tormenta que se desataba en su interior. Y ella quiso preguntarle por qué había venido, decirle que no hacía falta que estuviera allí, pero no podía hablar, y solo lo miró, luego volvió a mirar hacia la puerta, y de alguna manera su presencia suavizó un poco su miedo. Pasaron 4 horas, luego 5, luego 6, y durante la sexta hora Ethan llegó con su niñera. El niño se apresuró a ir hacia su padre, ansioso, preguntándole si Lucas estaba bien, cuándo saldría, si su amigo estaría bien, y Sebastián le puso la mano en la cabeza y le dijo que Lucas estaría bien, que los mejores médicos lo estaban atendiendo. Y Arya los observó y vio a un Sebastián diferente, no al frío y despiadado jefe de la mafia, sino a un padre que intentaba calmar a su hijo con toda la ternura que poseía. Y pasaron 7 horas, luego comieron y, finalmente, se abrió la puerta del quirófano y salió el doctor Thompson, todavía húmedo por el sudor, y Arya se levantó de un salto, con las piernas temblando tanto que casi se cae. Pero una mano firme la agarró del brazo y Sebastián se colocó a su lado, sosteniéndola mientras el médico se acercaba. El doctor Thompson sonrió, la primera sonrisa auténtica que ella le había visto nunca, y dijo que la operación había sido un éxito, que la nueva válvula se había colocado perfectamente, que Lucas estaba en recuperación, que todos los signos vitales eran estables, que necesitaría tiempo para recuperarse, pero que creía que el niño llevaría una vida normal y saludable. Arya escuchó las palabras, pero no pudo asimilarlas. Éxito, salud, vida normal. Palabras con las que había soñado durante años.
palabras que pensaba que nunca escucharía y que ahora resonaban ante ella como un milagro. Y entonces, el muro que había construido durante 3 años finalmente se derrumbó. Las lágrimas brotaron incontrolablemente. Sus hombros temblaban con los sollozos. Y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se volvió y abrazó a Sebastián, hundiendo el rostro en su pecho y llorando como nunca se le había permitido llorar, liberando 3 años de dolor, miedo y desesperación. Sebastián se quedó paralizado al principio, con el cuerpo tenso. Luego, lentamente, muy lentamente, levantó los brazos y la rodeó con ellos, abrazándola mientras ella lloraba. Y Daniel se quedó al final del pasillo observando. Su jefe abrazaba a la mujer de la limpieza en el pasillo del hospital con una expresión indescriptible, sabiendo que algo había cambiado para siempre. 2 semanas después de la operación, Lucas se estaba recuperando mejor de lo que los médicos habían pronosticado. Podía sentarse, reír con Ethan durante las videollamadas y el color volvía poco a poco a sus pálidas mejillas. Arya pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital cuidando de él. Pero cada noche seguía volviendo al seguro apartamento para continuar con el análisis de datos que le había prometido a Sebastian. Y esa noche, mientras Lucas dormía plácidamente en su habitación del hospital con una enfermera cerca, Arya se sentó frente al ordenador y completó las últimas piezas del rompecabezas que llevaba meses montando. Rastreó toda la red de blanqueo de Moretti a través de las transacciones de Richard Whitfield, desde empresas ficticias en las Islas Caimán hasta cuentas bancarias secretas en Suiza. Desde propiedades inmobiliarias falsas en Miami hasta inversiones fantasma en Europa. Todo cuidadosamente documentado y claramente analizado, lo suficientemente sólido como para enviar a Whitfield y Moretti a la cárcel durante décadas. Pero lo que dejó paralizada a Arya ante la pantalla no fueron las cifras del blanqueo. Mientras rastreaba las transacciones más recientes, encontró una gran transferencia desde la cuenta secreta de Whitfield a una red que reconoció como perteneciente a asesinos profesionales. La cantidad era de $5 millones enviados en 3 transferencias separadas la semana anterior, y la nota codificada, una vez descifrada, revelaba que el objetivo era Sebastian Cole. La fecha de la acción estaba prevista para este sábado, a solo 4 días, en un evento benéfico. Sebastian asistiría como invitado de honor. Arya se quedó inmóvil, mirando la pantalla, con la mente dando vueltas a 1000 por hora. Tenía todo lo que necesitaba. La prueba de su inocencia estaba completa. El abogado contratado por Sebastian había confirmado que, con esos documentos, el caso contra ella sería desestimado y Richard Whitfield se enfrentaría a la justicia. La operación de Lucas había sido un éxito y se estaba recuperando. Ya no le debía nada a Sebastian según su acuerdo original. Podía coger sus pruebas, sacar a Lucas de Nueva York cuando estuviera lo suficientemente fuerte para viajar y desaparecer de ese mundo peligroso para siempre. Sebastian no se enteraría del complot para asesinarla hasta que fuera demasiado tarde. Y eso no era problema suyo. Él era un jefe de la mafia, un criminal, un hombre que vivía de la violencia y moriría por la violencia. Esa era la ley de un mundo al que ella no pertenecía. Pero cuando Arya imaginó marcharse sin decir nada, le vino a la mente la imagen de Ethan, el niño de 8 años con los ojos de su madre, el niño solitario que había encontrado en Lucas a su primer amigo, que había preguntado cuándo se recuperaría Lucas para poder volver a jugar juntos. Si Sebastián moría, Ethan perdería a su padre, igual que Arya y Lucas habían perdido al suyo 9 años antes. El niño crecería en un mundo aún más frío, con un imperio mafioso sin líder y un sinfín de enemigos esperándole. Arya pensó en Sebastián, el hombre que la había salvado en el callejón, que se había sentado junto a su cama toda la noche mientras ella estaba herida, que había esperado con ella durante 8 horas durante la operación de Lucas, que la había abrazado mientras ella lloraba sin decir nada. Era un criminal, un asesino, el jefe de un imperio oscuro, pero también era un padre que amaba a su hijo, un hombre traicionado por su esposa cuyo corazón se había congelado, un hombre que le había dado una oportunidad cuando nadie más creía en ella.
Arya cogió el teléfono y llamó a Sebastián. Y cuando él respondió, le dijo con voz firme que necesitaba verlo inmediatamente, que había algo que él debía saber, que era un asunto de vida o muerte. Y Sebastián le preguntó si estaba bien. Su voz transmitía la preocupación que ella había aprendido a reconocer. Y Arya dijo, no era ella, era él. Él estaba en peligro. Sebastián escuchó a Arya contar todo lo que había descubierto sin cambiar de expresión. Pero el gris acero de sus ojos se oscureció como el cielo antes de una tormenta. Y cuando ella terminó, él solo le preguntó una cosa. ¿Por qué se lo había contado en lugar de marcharse una vez que ya tenía todo lo que necesitaba? Arya lo miró y respondió con calma que era porque él había salvado a su hermano, porque la había salvado a ella en aquel callejón aquella noche, porque Ethan necesitaba a su padre igual que Lucas la necesitaba a ella. No podía ver a un niño perder a la persona que amaba sin hacer nada cuando tenía el poder de impedirlo. Y Sebastián la estudió en silencio durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza y salió del apartamento para prepararse para una guerra que sabía que decidiría el destino de todo el imperio Blackstone. Y el viernes por la noche, 2 días antes del asesinato planeado, Sebastián atacó primero. No esperó a que sus enemigos vinieran a por él. Llevó la guerra a sus puertas. Y la unidad de élite de Blackstone se movilizó en secreto. 50 de sus hombres más leales y curtidos en 1000 batallas, armados y entrenados precisamente para este tipo de misión. Y su objetivo era la mansión de Victor Moretti en Long Island, donde éste celebraba una fiesta privada con sus lugartenientes para brindar por lo que creían que pronto sería la muerte de Sebastian Cole. Y nunca esperaron que la presa se convirtiera en cazador. El asalto comenzó a las 11 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo y el sistema de seguridad de Moretti ya había sido desactivado desde dentro por un topo que Sebastián había colocado años antes. Los disparos rompieron la tranquilidad del barrio rico y el destello de las granadas iluminó el cielo como fuegos artificiales del infierno. Sebastián lideró el asalto por la puerta principal con una pistola en la mano y años de rabia reprimida finalmente desatada. Esa noche se convirtió en la más sangrienta de la larga guerra entre las dos familias. Los hombres de Moretti lucharon con uñas y dientes, pero fueron sorprendidos y no estaban preparados. Habitación tras habitación, la mansión se convirtió en un crudo campo de batalla. Cada sombra era una trampa y cada segundo alguien caía. Sebastián se movía por la casa como la muerte misma, frío y despiadado, cada disparo preciso y mortal, hasta que encontró a Víctor Moretti en su estudio del tercer piso tratando de escapar por la ventana. Sebastián abrió la puerta de una patada y los dos hombres se enfrentaron. En ese momento, décadas de odio pasaron entre ellos en una sola mirada. Moretti buscó su arma, pero Sebastián fue más rápido y dos disparos, uno en el hombro y otro en el pecho, hicieron que Víctor Moretti se estrellara contra el pulido suelo de roble de su propia casa. Y Sebastián se acercó a su enemigo moribundo, lo miró con ojos de hielo y le dijo, «Este era el precio por tocar lo que era suyo». Y Moretti ni siquiera entendió a quién se refería, y Sebastián no se lo explicó. El último disparo acabó con la vida del jefe mafioso rival y puso fin a la guerra que había durado generaciones. Al mismo tiempo, en Manhattan, se entregó al FBI un paquete anónimo que contenía todas las pruebas de la operación de blanqueo de Richard Whitfield. Nadie sabía quién era el remitente, pero la documentación era tan meticulosa que no se podía rebatir. Se rastreaban todas las transacciones, se exponían todas las empresas ficticias y se seguía el rastro de cada dólar sucio hasta su origen. Entonces, el FBI actuó esa misma noche y, a las 3:15 de la madrugada, Richard Whitfield fue despertado por golpes en su puerta y luces rojas y azules intermitentes que rodeaban su finca de Connecticut, y fue esposado delante de su esposa e hijos, llevado en pijama y por primera vez en su vida. La arrogancia desapareció de su rostro y se convirtió en miedo, y la noticia estalló a la mañana siguiente con la detención del director financiero de Morgan Whitfield por cargos de fraude de blanqueo de dinero y conspiración criminal. Y entre los titulares apareció un pequeño detalle. El caso de malversación contra la antigua empleada Arya Bennett
estaba siendo revisado por los fiscales federales y era probable que fuera desestimado por completo, ya que nuevas pruebas demostraban que había sido víctima de una trampa deliberada. Arya leyó la noticia en su teléfono junto a la cama de hospital de Lucas y las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. 3 años. 3 años de dolor, vergüenza y desesperación. 3 años de ser llamada criminal, abandonada por la sociedad, empujada al fondo del abismo. Y ahora, por fin, la verdad había salido a la luz. Ella no era culpable. Nunca había sido culpable, y todo el mundo lo sabría. 6 meses después de los acontecimientos que habían conmocionado a toda Nueva York, se celebró una pequeña pero profundamente significativa ceremonia de inauguración en la zona este de Queens, donde el antiguo y desgastado centro comunitario con su letrero descolorido había sido sustituido por un moderno edificio de 3 plantas con equipamiento contemporáneo. Amplias aulas, una biblioteca informática y un salón comunitario con capacidad para cientos de personas. El nuevo letrero sobre la entrada brillaba bajo la suave luz del sol primaveral con las palabras Bennett Financial, Centro de Alfabetización, un nombre. Arya se había negado muchas veces, pero finalmente aceptó cuando Rosa Martínez y todos sus antiguos alumnos insistieron en ello. Y Sebastián llegó con Ethan, ambos vestidos con elegantes trajes negros, como reflejos más grandes y más pequeños el uno del otro, y el director de Blackstone Empire se situó en la última fila, tratando de no llamar la atención, aunque su presencia seguía provocando susurros. Y nadie sabía exactamente cuál era su relación con la joven directora del nuevo centro, solo que una enorme donación anónima había hecho posible la transformación. Y Lucas se sentó en la primera fila, completamente recuperado tras la operación, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa radiante, mientras veía a su hermana subir al escenario, mientras a su lado Ethan saludaba a Arya con la emoción abierta de un niño que anima a su familia. Y los dos chicos se habían vuelto inseparables, pasando todos los fines de semana juntos y planeando constantemente nuevas aventuras. Y Arya se situó ante el micrófono, ya no como la mujer delgada y agotada que limpiaba con un uniforme demasiado grande, sino como una mujer segura de sí misma con un elegante vestido azul marino, el pelo castaño cuidadosamente peinado y los ojos ámbar brillando con luz propia. Nadie pensaba que aún pudiera tener 6 meses más. Y miró a la multitud, a las caras familiares de sus antiguos alumnos, a Rosa Martínez y a los padres que la habían apoyado durante los años más difíciles. Y comenzó a hablar de segundas oportunidades, de cómo la vida a veces nos empuja al fondo, no para destruirnos, sino para enseñarnos a salir de la oscuridad, de no juzgar a los demás por sus circunstancias actuales. Porque detrás de cada conserje puede haber un experto financiero injustamente tratado. Detrás de cada fracaso, un genio aún no reconocido, y detrás de cada exterior frío, un corazón que anhela que se confíe en él. Y no mencionó a Sebastián, ni a Blackstone, ni la sangrienta noche, ni el arresto de Richard Whitfield, pero sus ojos lo encontraron al fondo de la sala, y cada palabra parecía escrita para él. Y la ceremonia terminó con un aplauso atronador y lágrimas de alegría. Y sus antiguos alumnos la abrazaron. Rosa Martínez lloró de orgullo, y Lucas corrió a abrazar a su hermana con toda la fuerza que le permitía su nuevo y sano corazón. Y cuando la multitud se fue dispersando poco a poco, dejando solo a los más cercanos a ella, Sebastián encontró a Arya de pie, sola, junto a la gran ventana que daba al barrio al que había pertenecido durante tantos años. Y se colocó a su lado, hombro con hombro, y observaron a Ethan y Lucas riendo juntos en el patio de abajo, con sus voces flotando como una canción de esperanza. Sebastián habló primero, con voz más baja y suave de lo habitual, y le dijo que ella había cambiado su forma de ver el mundo. Arya se volvió hacia él, sus ojos ámbar se encontraron con los grises acero, y le dijo que él había salvado su mundo. Se quedaron allí de pie durante un largo rato sin decir nada más, porque a veces el silencio entre dos personas que se comprenden lo dice todo, más que 1000 frases. Y entonces Sebastián hizo algo que nunca pensó que haría.
6 meses antes, extendió la mano y tomó la de ella. No fue el apretón de manos de un jefe y una empleada. No fue el apretón de manos de aliados en un pacto comercial, sino el toque de un hombre que abría su corazón a una mujer a la que ya no quería perder. Y Arya no se apartó. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él. La calidez de una mano que había matado sin pestañear, pero que también la había cubierto con una manta mientras dormía. Y supo que su historia no había terminado, solo estaba comenzando. Y esa noche condujeron en direcciones opuestas. Sebastián volvió a su ático en lo alto de Manhattan y Arya al nuevo apartamento en Queens. Lo había alquilado para ella y Lucas, pero antes de separarse, Sebastián le preguntó si llevaría a Lucas al campamento de ciencias. Ethan asistiría el mes siguiente. Y Arya sonrió y asintió. Y mientras el Maybach negro desaparecía por la calle, Arya miró el nuevo letrero que brillaba bajo las luces de la calle construido para segundas oportunidades, construidas para una chica que una vez fue incriminada y empujada al fondo de la sociedad por un jefe de la mafia que había olvidado cómo confiar tras una traición. Para dos chicos solitarios que finalmente encontraron la amistad, y para todos los que creen que la vida aún puede ser hermosa, incluso después de las noches más oscuras. Y esta historia nos enseña a no juzgar nunca a los demás por las apariencias o las circunstancias actuales, porque cada persona lleva consigo una historia invisible a los ojos. Nos recuerda que la resiliencia y el amor pueden ayudarnos a superar cualquier adversidad, y que siempre vale la pena dar segundas oportunidades a aquellos que nunca se rinden. Y nos muestra que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay chispas de bondad y redención esperando a ser encontradas. Y si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que podamos seguir compartiendo juntos historias significativas. Nos encantaría saber qué te han parecido Arya y Sebastián. ¿Alguna vez te han malinterpretado o juzgado injustamente? ¿Crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Estamos deseando conocer tu opinión y conectar contigo a través de cada historia. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este video. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, felicidad y paz cada día.